Casi cumpliendo un año de la invasión de las ratas rusas sobre la nación de Ucrania, ¿cuál es el corolario? Que el cuento de la operación especial que debía solucionarse en 4 días lleva un año, que los rusos han perdido más de 150.000 hombres en el combate, sin contar la cantidad de heridos, pero además hay que sumar la destrucción de tanques, carros, diversos de combate, sistemas de desplazamiento de armas y demás. Por supuesto que los ucranianos también tienen muertos por miles. Lo que pasa es que los ucranianos son los invadidos y a ellos les queda defender su territorio porque no tienen opción. El problema es que los invasores cada vez más no saben de dónde arañar para sacar personas, mercenarios, presos y no consiguen salida. A continuación les pasaremos un collage de cuáles fueron mis opiniones a lo largo de este año con respecto a ese evento. Un abrazo. ¿Qué hubo, ahijada? Buenas tardes, ¿cómo está la vaina? Hoy es 7 de diciembre del 2021 y es la 1:30 de la tarde. Hoy está prevista una llamada entre el viejito cagalitroso de la nación del norte y la rata rusa del malandro Vladimir, quien sigue montando tropas a lo largo de la frontera con Ucrania y también empujando en Bielorrusia para que jodan en Polonia, pero sobre todo que tiene a los alemanes agarrados de las bolas con el cuento de la construcción del gasoducto para traer gas del Báltico para alimentar las centrales termoeléctricas de Alemania. Y en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo este malandro? Que con el cuento del manejo de la energía para Europa los tiene a todos sentados de nalgas. Y solo le queda a los americanos jugar, pero claro, con este viejito huevón definitivamente uno no sabe hasta dónde el Pentágono se va a dejar mear el gorro. Lo único que está claro es que el malandro Vladimir ha sumado cerca de 100 batallones tácticos con más de 175.000 tropas a lo largo de la frontera y, por supuesto, que los ucranianos, que el huevón lo dejaron lejos hace muchísimo tiempo, tienen un ejército de 250.000 tropas curtidas y formadas desde el 2014, luego de que les cogieran Crimea, y estos tipos serán un hueso duro de roer. Además, que están aprovechando del apoyo militar que les dio el catire Trump durante su periodo, porque cuando estaba el pintado de Chicago, ese huevón le mandó fue unas frazadas, unos uniformes y unas comidas en potes. Pero, ¿qué es lo pertinente? Que creo que ya se acerca la hora de que el viejito José Bidet le diga a Vladimir que si se come la luz en Ucrania, además de que pueden mover tropas en el frente oriental de lo que tienen en Polonia, allá con la OTAN, también sería importante que los sacara del sistema SWIFT y dejara a todos los rusos oligarcas sentados sobre los barrotes de oro que tengan, pero la platica que tienen en los bancos occidentales quedarían ciegos, tapados, mudos y los dejaría descoñetados. Así que ahora es que le queda por jugar al viejito José Bidet, porque entre la apuesta de que los chinos les quieren agarrar el culo con Taiwán, los iraníes que están pidiendo la negociación del tratado nuclear, pero ya por supuesto que los israelíes los llevan en check, y ahora el malandro Vladimir que quiere meterse en Ucrania, la vaina no la tiene fácil en esos 3 frentes. ¿Qué pasó, matador? ¿Cómo está la vaina por allá en Cancún, hermano? Se le está poniendo frío el tiempo por esas tierras. Hoy es 29 de enero del 2022, son las 12:25 de la tarde, y mientras sigue avanzando el chicharrón en Ucrania, parece que ya consiguieron darle su parada a la rata del malandro Vladimir, porque el Pentágono utilizó al Departamento de Estado y movieron ficha en el día de ayer cuando declararon que los Estados Unidos le exigirá a Alemania que suspenda la apertura de
el gasoducto del Nord Stream 2 si se da la invasión a Ucrania. Y ahí sí se van a joder los rusos. Muy sencillo. Porque no es solo que los van a sacar de la jugada del sistema bancario. Bueno, pero los carajos dicen, a nosotros nos pagan en euros, mala leche, que se joda la Reserva Federal. Sí, huevón. Pues resulta que el gobierno alemán ya tiene terminado el gasoducto, pero el gobierno alemán, que tiene una coalición de verdes y socialdemócratas, tienen la última palabra para echarla a andar, pero los americanos le dijeron, mucho cuidado, esa verga no camina si viene la invasión. Así que el malandro la tiene que pensar, porque en el fondo las guerras de hoy no es un problema de armas y muertos, sino de plata y el manejo de los chochecos. Y ahí todavía a los americanos les queda tantica maniobra para jugar, y sobre todo que bloquear la posibilidad de que los rusos se puedan llenar de cobres, que sería como la mitad de los ingresos a través de ese nuevo gasoducto, oleoducto, los van a joder. Así que eso todavía sigue trancado. Máxime cuando usted ve que los ucranianos han salido, los ciudadanos, a mansalva a presentarse como reservistas, porque ya dijeron que el Holodomor de Stalin se lo calarían sus abuelos y sus tatarabuelos, pero que los actuales ucranianos no están dispuestos a seguir siendo víctimas ni esclavos de estos sarnosos que no le traen nada bueno al planeta en general. Y lo otro que sigue interesante es que a pesar del problema del conflicto y donde la OTAN tiene jugada, esta semana el viejito José Bidet convocó una reunión de líderes de los países de la OTAN para tratar el tema, pero lo divertido es que en la convocatoria no invitaron a su santidad al doctor Pedro Chapuza de España y le dijeron, usted no está invitado a este club, por una sencilla razón, España es miembro de la OTAN, pero cuando usted tiene en su gobierno a unos comunistas de mierda como las ratas de Podemos, que están entregados de nalgas a los iraníes y al malandro Putin, y usted tiene en su gobierno a los asesinos de ETA, ¿cómo coño vamos nosotros a cruzar palabras o cruzar secretos con usted que tiene metido esos bichos en el DNI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, que es la CIA de los españoles y todas esas instituciones? ¿Para qué? ¿Para filtrarle a los canallas estos? Bueno, hermano, usted lo más que puede hacer es mande 2 fragatas pesadas, mande los aviones, pero por aquí no lo queremos ver. Así que queda como un mangas mierda. Hoy es 12 de febrero del 2022 y son las 2:15 del mediodía. Y por otro lado, entonces, se nos alarga el juego, sobre todo que con estos tambores de guerra, el planeta le compró el bluff a Putin, porque una cosa es que usted tenga 100.000 tropas rodeando Ucrania por Bielorrusia y por el frente ruso, y otra cosa es que cuando la guerra arranca, el costo de mantener las tropas, la gasolina, los pertrechos, la munición y los misiles, esa vaina es por cientos de millones de dólares, y este bicho no tiene esos cobres para hacer esa vaina. Así que veremos cómo avanza el juego, porque hay mucha gente que le compró el bluff y hay que ver cómo sigue esta semana. Rezar, por supuesto, que no arranque el conflicto, porque las guerras son fatales, sobre todo que usted sabe cómo arrancan, pero no sabe cómo van a terminar. Hoy es 13 de febrero del 2022 y son las 10:20 de la mañana. Pero mientras, entonces, el planeta está en vivo de ver el blog de un fanfarrón como es el enano Vladimir el ruso, que no es más que un malandro con armas nucleares que se ha inventado un problema en Ucrania. Dice que porque no acepta que esa nación se haya salido de la reservación y que hayan escogido en los últimos 2 gobernantes a hombres que no son unos demócratas prorrusos, sino son unos demócratas prooccidentales. Y al no ser sus títeres, entonces piensa que porque invadió Crimea en el 2014, los ucranianos se van a dejar mear el gorro. Y lo que tiene en verdadera calamidad es que la población rusa cada día está más arrecho con este ladrón y sus orates. Pero claro, cuando uno tiene una prensa de Occidente que tapa
por cabrones o por ignorantes o por ser parte de la agenda de las ratas prorrusas, entonces usted ve qué es lo que pasa. Rusia tiene una población de más de 144 millones de habitantes, Ucrania tiene una población de más de 44 millones de personas, y al ser agredido, la pregunta es, ¿quién es más propenso a defender el territorio? ¿Los 44 millones de ucranianos o los 144 millones de rusos que estén dispuestos a ir a un frente de invasores de vecinos que no les han hecho un toche? La otra cifra que se debe tener en cuenta a tanto hablador de huevonadas es que los vecinos de Ucrania, que han sido víctimas de los soviéticos en el siglo pasado, no quieren ser esclavos rusos hoy, y que están dispuestos en un plan de apoyo a los ucranianos, y estos son Polonia, Rumania, Bulgaria, y un poco más allá de la frontera con Rusia, que están dispuestos a no dejarse joder por bielorrusos y caucásicos, están los lituanos, letones, estones, chequios, eslovacos y moldavos, que son las naciones que están circunscritos alrededor de Ucrania y ese frente ruso, y que todo el mundo está viendo la vaina como gallina que mira sal. Sobre todo cuando uno ve que muchos de los habitantes de esas naciones llegaron a una democracia plena, despreciaron al socialismo y al comunismo, han prosperado económicamente y no se van a dejar joder. Y por eso entonces estas naciones apoyarán a los ucranianos en su defensa, sin contar los retos de la OTAN. ¿Cuántos son los billetes que cuesta esta vaina? Porque lo que hay que sumar es que el gasto de las naciones de la OTAN, y no completas, es más de 200 billones de dólares al año, más los 760 billones de los americanos que el viejito José Bidet, luego de la cagada de Afganistán, tiene un Pentágono susurrando en el pescuezo, porque no se van a dejar mear el gorro de un fanfarrón asesino y ladrón, que además Rusia lo que tiene es una cagada de presupuesto militar de 61 billones de dólares por año. De manera que los convenientes que dicen que la guerra pinta preeminente, pero que su resultado final no pinta nada bien para el malandro Vladimir, que tiene una cagada de economía, que es algo así como un México con armas nucleares y sin los apoyos suficientes para mantener el gasto logístico en el tiempo, y sin contar que no son los marines los que le harán frente a las tropas rusas, sino buena parte de 44 millones de ucranianos que no vuelven a ser parte de los esclavos y van a defender su casa a pesar de que se les vaya la vida, porque no permitirán repetir el Holodomor de Stalin del siglo pasado. ¿Qué hubo, Rafa? Buenos días. ¿Cómo está la vaina? Es 1 de marzo del 2022 y son las 12:15 del mediodía. Y aquí Occidente está dando una tremenda lección, pues el mundo occidental, los aliados que derrotaron a los nazis y luego derrotaron a los soviéticos en la Guerra Fría, le están mostrando a un troglodita como el malandro Vladimir que esta semana se están desprendiendo de lo material para mantener la libertad, que es lo importante que perdure en el tiempo. Y así, British Petroleum manda a la mierda el 20% de las acciones que poseía en la rusa Rosneft, y dijeron que se pierda esa mierda, pero que se jodan. Y por otro lado también apareció Shell, junto con alemanes e ingleses, que invirtieron más de 5 billones de dólares en el gasoducto del Nord Stream 2 para traer gas de Rusia a Alemania, y también le dijeron a los rusos, usted no respeta, va a venir a invadir Ucrania, pues métase el gas arriba, catire mal, pues lo tiramos a pérdida y ni un segundo más, pero no nos van a recibir ni $1, y ya por cierto que los americanos se están poniendo las pilas para mandar la mayor cantidad de gas licuado posible para Europa, pero no dejarse joder de este bandolero. Así es que se desprecia a un patán
ladrón, fanfarrón. Y de paso que todo Occidente le está dando el apoyo al pueblo ucraniano, pues son inaceptables los argumentos de la invasión, porque los rusos tratan de pasar todo tipo de cuentos. Es más de un comentario me escribe una sarta de sandeces. Pues a mí solo me queda decirle que vaya y que los un burro zurdo con los ojos azules. Pero para mí, Vladimir es una plata de con todo y corbatica Hermes. ¡Que se jodan! Yo, Maracas, hermano, ¿cómo está la vaina? Buenos días. Hoy es 3 de marzo del 2022. Son las 9:20 de la mañana. Hoy el planeta se consigue en una encrucijada, pues tenemos a unos atrabiliarios, abusadores, ladrones, fanfarrones, mentirosos, basuras y asesinos como son los rusos, que siguen insistiendo en su avance sobre la soberana nación de Ucrania. Pero lo que tenemos que entender es que este juego no lo tienen ganado todavía, a pesar de que tengan una columna de tanques y camiones de más de 40 kilómetros y toda la fanfarronería de un sujeto que se ha gastado el dinero de su nación y en vez de darle prosperidad, propiedad, empresas, ahorro, capacidad de desarrollar su inventiva, lo que ha hecho es gastarse la plata de la República en sus palacios, en guardar su fortuna, sus yates, sus aviones y en ese coñazo de coroticos que al día de hoy le va a tocar que meterse las arriba. Porque todos esos supertanques soviéticos no aguantan el chasquido de un misil jabalina cuando le suena en el casco de un tanque y al perforarlo todo lo que queda adentro queda cristalizado, porque aquella vaina es un infierno de termita que sube la temperatura a más de 3000 grados y los pobres conductores de los tanques quedan pero pa'l perro. Ahí no queda ni siquiera carbón para después hacer una parrilla, no queda ni el olor de carne chamuscada, porque eso es un solo carbón lo que queda. Eso es a lo que se están enfrentando estos combatientes rusos hoy. Pero hay que recordar un poco más de qué son los rusos comunistas, porque no voy a hablar de la historia de los rusos zaristas que lograron conquistar buen territorio de Asia y Europa. No. Hay que hablar de los rusos comunistas a partir de Lenin, Stalin, Trotsky, toda esa manga de hijueputa que decidieron acabar con el gobierno que traían la dinastía zarista para montar la autocracia del proletariado. ¿Y qué pasó? Bueno, muy fácil. Se empecinaron en transformar una nación como España y allá crearon lo que se llamó la República. Y la República no era más que un gobierno comunista. Y cuando los españoles en la cara del general Franco le pusieron cara a estos invasores, pusieron a españoles a darse bala unos con otros, pero los rusos se emplearon a fondo en la guerra civil española, al punto de que le recogieron todo el oro de España para pagar los pertrechos. ¿Y qué pasó? Esa guerra la perdieron. Lo que pasa es que todo el mundo se lo carga a los republicanos españoles, pero esa guerra la perdieron los rusos comunistas. Esa verdad es como un templo. Después se dio la Segunda Guerra Mundial, donde los rusos logran parar a los nazis, pero porque tuvieron el apoyo logístico de los Estados Unidos, y que la rata de Hitler no podía ganar porque, además de ser un infeliz asesino, tenía un frente occidental con los aliados y el frente oriental con los rusos, y el tipo no daba para tanto y se hizo pipí. Pero esa tampoco la ganaron los rusos, fue con la ayuda. Después vino entonces la guerra de los 6 días, donde los rusos se emplearon a fondo de rellenar de armas a Egipto, al Líbano, a los mismos jordanos y a los sirios. ¿Y qué pasó? Les dieron chuleta y en 6 días les pararon el coco. Pura mierda los rusos. Después vino la guerra de Vietnam, que militarmente la perdieron. Antes de eso había sido la guerra de Corea, que militarmente la perdieron.
pero la pelearon otros. Ahora, que políticamente los americanos hayan parado el juego, eso es otra cosa. Pero militarmente los comunistas no han servido para una mierda. Después, en el año 73, vino la guerra del Yom Kippur, donde los rusos rellenaron Egipto de baterías antiaéreas y toda esa mierda, y a pesar de eso, perdieron la guerra del Yom Kippur, que duró 13 días, y allá salieron a pedir cacao. Gamal Abdel Nasser, primero en la guerra de los 6 días, y después Anwar el-Sadat en la guerra del Yom Kippur, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es la última herramienta que usan los rusos para parar el juego cuando la tienen perdida. Y después, entonces vino la guerra de Afganistán, que les tocó solitos y salieron escaldados con esas nalgas choretas de todo el racimo de juguete que le dieron los mujahideen con el apoyo de los americanos. Y ahora están en la invasión a Ucrania. Y todo pinta que no la tiene tan clara este manganzón, ladrón, patán, bufón. Porque los ucranianos son hueso duro de roer. Y fíjense que para efectos de la propaganda habían traído a los comecandela, a los comeniños de Chechenia, unos tipos de esos que tenían cada uno 4 bolas, que los carajos mataban y comían del muerto. ¿Y qué pasó? Bastó un pequeño pistazo de la FSB de Moscú y los agarraron a todos y los pelaron a todos cuando pararon el intento de atentado contra el presidente Zelensky. Así que no la tienen ganada. Hoy siguen las conversaciones, pero a esto le falta, solo queda rezar, porque los ucranianos aguanten con pundonor la pela. Fíjate que ya salieron los últimos chulos, que es la ONU. La noticia es que hay 1 millón de personas que se han ido de Ucrania. Nah, hombre, pura mierda. Lo que pasa es que la ONU no sirve para intervenir en positivo en nada, sino para recoger plata para la ayuda humanitaria. Y entonces de una vez dicen que hay 1 millón de personas, porque más o menos mantener a un refugiado vale $30 diarios, en $1 millón son 30 millones de dólares diarios. Eso es lo que están buscando las ratas de la ONU, porque no sirven para una mierda, solamente sirven para recoger plata de ayuda humanitaria y cogerse cerca del 70%, y lo demás lo dejan botado a las bandas de traficantes de seres humanos. Así que solo queda rezar por los ucranianos que le echen bola. ¿Qué hubo, prima? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy es 8 de marzo del 2022 y son las 2:10 del mediodía. Hoy es el día de San Poncio de Cartago, quien fue diácono de San Cipriano en Túnez, por allá en el África del siglo III. Y no necesariamente Poncio el piloto, que es el santo que invocan los pilotos rusos cuando salen en misión en Ucrania para no ser derribados por los misiles Stingray que les están dando chicharrón parejo. Pero ¿qué es lo que sucede hoy con la guerra en Ucrania? Que pocas personas están definiendo lo que está sucediendo. Allí lo que pasa es que hay un resentido social, un malandro criado y levantado en los pasillos de la KGB soviética, una pecueca de basura que se crió para ser sapo, aunque digan que es abogado y es todo un estadista. No es más que una basura que no acepta que los antiguos ex-soviéticos, que ahora son naciones libres y democráticas prósperas, estén felices y la estén pasando bien, mientras el pueblo ruso ha corrido la arruga de lo que era el imperio soviético para pasar a ser una republiqueta que no es más que una gran estación de combustible con cohetes nucleares. Y como esta rata no acepta que estas personas sean felices, decidió que volvieran a ser esclavos de lo que era la antigua Unión Soviética, y estas personas no se dejarán joder. Sobre todo porque en la extensión de la gran nación rusa tienen algo así como 145 millones de habitantes, que pretenden subyugar a 42 millones de ucranianos con una avanzada de unos 200.000 soldados. Pero lo que no han contado es que primero
Las tropas rusas no es más que la repetición del bluff soviético, que eran unos soldaditos conscriptos que los mandaron a un evento bélico sin saber verdaderamente quién era el enemigo. A muchos, los más aventajados, le dijeron que era para enfrentar a unos nazis, y resulta que Zelensky es judío, así que esa mierda no pasa la prueba del ácido ni siquiera en la afirmación del titular de prensa. Pero más allá de eso es que ni las tropas rusas se sienten identificados con ir a subyugar y a esclavizar a los ucranianos, ni los ucranianos están dispuestos a dejarse joder por los rusos, que en el fondo no todos les quieren ver de esclavos, pero en lo más profundo de los ucranianos lo que sí saben es que el hambre que pasaron sus tatarabuelos con el Holodomor de Stalin por allá en la década del 30 me lo pero más nunca lo volverán a repetir. Es decir, que esos 42 millones de ucranianos le darán bala hasta morir a estos malditos invasores. Pero lo otro que tiene que tenerse presente es que la semana pasada el gobierno ucraniano pedía que todo aquel extranjero que quisiera combatir en su nombre fuera a Ucrania. Ya dijeron que no hace falta que vengan más, porque en una semana más de 145,000 ucranianos se han devuelto a combatir. Es decir, que es casi el 70% del total de las tropas que tenía el malandro Vladimir para invadir Ucrania cuando empezó el conflicto. Es decir, que con los pertrechos que le están enviando los rusos muertos por día, lo que pasa es que a la prensa no le interesa mostrar, porque hoy es más importante mostrar a las víctimas ucranianas de este invasor asesino. Pero hay una cifra que están pasándose a la ligera, y es que a menos de 12 días de combate van más de 12,000 muertos rusos. Y en algún momento que tengan que devolver los body bags a Moscú, van a haber 12,000 madres o esposas o hermanas reclamando qué pasó con la vida de sus deudos. Y es probablemente que la solución a la rusa es lo que le venga a este malandro, que no es otra cosa que envenenarlo por la intoxicación de que se comió unos camarones podridos, o quién sabe qué otra vaina, pero es muy probable que los rusos no le permitan a esta basura que llegue al colmo de la locura, que es un ataque nuclear, bien sea con armas tácticas o estratégicas, porque lo único que está claro el pueblo ruso es que cuando ellos envíen un arma nuclear, los van a vaciar a ellos, o es que están creyendo que el único que dispara cohetes nucleares es Rusia. Y se les olvida que el club de naciones con armas nucleares es bien extenso, porque ahí están americanos, ingleses, franceses, indios, pakistaníes, chinos, israelíes, rusos, y que creen que si estos carajos lanzan un chicharrón con una carga de plutonio, no se lo van a atiborrar a él. Eso es lo que están viendo el pueblo ruso, que no es posible que por el odio de este batracio contra los ex-soviéticos también está odiando al pueblo ruso. Eso es lo que tiene que tener todo el mundo claro, porque cuando usted no pone eso en perspectiva, entonces nos quedamos solamente en una parte del cuento. Yo, Chapi, ¿cómo está la vaina, hermano? Usted por allá en Kiev. Hoy es 11 de marzo del 2022 y es la 1:35 de la tarde. Pero en Ucrania sigue el chicharrón. Por allí publican que el cuarto general ruso, un sujeto de apellido Kalashnikov, que es comandante del ejército del Frente Este, lo dieron de baja. Parece que también se fue a bailar con el Lucifer, Rasputín, la rata del Sambo de Sabaneta y el Che también. Pero desde que comenzara la invasión del supuesto ejército ruso
que era la máquina más arrolladora. No se han cogido sino el 17% del terreno en Ucrania, es decir, puro bluff. Llevan más de 2.000 vehículos destruidos entre piezas móviles, lanzadores de misiles, tanques, carros de combate, carros de logística, pa'l coño. Pero también las cuentas dicen que van cerca de 12.000 rusos muertos en combate. Eso es lo que dice el Ministerio Ucraniano de Defensa. También dicen que hay una legión extranjera de más de 20.000 milicianos de todas naciones que están siendo entrenados en el terreno de juego por sujetos como ingleses y americanos que se fueron de voluntarios para ir a pelear la verdadera guerra por la cual se prepararon los hombres aliados durante más de 60 años, que era la guerra contra los rusos. Esta nunca llegó, pero ahora sí son los rusos. No son ni norcoreanos, ni vietnamitas, ni camboyanos, no. Son los rusos avanzando y estos se fueron a darle chumbimba. Allá se están dando. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que hay que ver cómo avanza, sobre todo porque el gobierno americano le dijo a Polonia que no le podía mandar los aviones de guerra a Ucrania. Entonces, los polacos están inventando una vuelta a través del Congreso para hacer la donación legal, para que no haya peo con lo que llaman el artículo 5 de la OTAN. Y China aparece diciendo que sugiere un cese al fuego. Yo, Pablito, ¿cómo está la vaina, hermano? Buenas tardes. Hoy es 18 de marzo del 2022. Son las 12:55 de la tarde. Pero continúan los combates de la invasión infame de rusos a Ucrania, y para Putin cada día el planeta se le hace más pequeño, porque hasta el viejo senil dormilón del norte le llama criminal de guerra. Y para esto, esta joya sigue retando a la humanidad, bombardeando escuelas, iglesias, hospitales y centros de acogida de civiles, de no combatientes. Pero claro, el líder ruso, el hombre de las 4 bolas, el tipo que tiene la mondá más larga que el negro del WhatsApp, solo que es un pobre toche, un fanfarrón, ladrón, perdedor. Pues, ¿qué es lo que ha demostrado? No ser más que un asesino sin alma. Pero entre las cifras que no le acompañan bien están las que dicen que este vergo está utilizando más del 75% de todo el aparato militar ruso y aún así no logra el triunfo de la toma de Ucrania, ni siquiera la capital de Kiev. Y eso lo que dan son varias conclusiones. Porque una cosa es que las fuerzas militares rusas las tiene repartidas por toda la Federación Rusa, que es el país más grande del mundo en términos de territorio, pero otra cosa es que el grueso de todos los aparatos, incluyendo lo más nuevo de la tecnología militar rusa, pura mierda, con unos misiles cagurrios como los Enlow ingleses, los Javelin americanos, los Stingray americanos y unos cagajones de drones turcos, lo tienen a raya y le han volteado las patas a sus carros de combate, le han vuelto mierda a los helicópteros, los emplazamientos de baterías de misiles, o sea que lo único que le queda es bombardear a la población civil para meterles miedo con el terror. Pero aún así, esta rata y todos sus socios, los amigotes en la materia petrolera, en la materia bancaria, en la materia de medios y en la materia militar, todos están perseguidos, todos están jodidos, les han bloqueado la plata y ahora mamar que llegó tío rico, porque lo que les viene es música. Porque una cosa es que estos rusos huevones creían que porque estaban promoviendo la teoría del woke, el CRT y el cuento de la vaina de género LGBTQKJHM, no sé qué verga, y creían que con eso iban a embobar a Occidente, y claro que los tenían embobados porque ese era el achaque para gastar dinero del que no tenían los gobiernos y que para políticas de igualdad de género. Pero cuando se volvió la guerra, se acabó esa mierda y aquí lo que hay es hombres, mujeres, niños y ancianos. No existe más nada en este mundo de la guerra y además la jova de la paja del virus chino se acabó. Así que a este ruso infeliz que ya
llamó al señor Erdogan el turco y le pasó 2 líneas de peticiones, pero la primera pasa por un alto al fuego. Eso significa que su logística no le aguanta y veremos cómo reacciona el señor Zelensky, porque ahora que está recibiendo más pertrechos de los aliados, es muy probable que el carajo diga, no, vamos a darle una migajita de chance porque hay que terminarlos de volver a estas ratas rusas. ¿Qué dice Winston? ¿Cómo te la va, hermano? Hoy es 25 de marzo del 2022. Son las 7:15 de la noche. Ya el mundo entendió que se acabó la coba del bluff del malandro Vladimir el Ruso. Pues, ¿qué sucedió? Que hoy sacan una declaración las fuerzas hambriadas rusas diciendo que la primera fase de la operación en Ucrania se cumplió y que van a consolidar las ganancias de un territorio ocupado. Pero en perfecto español, ¿qué significa eso? Que perdieron, que no pueden seguir avanzando, que no pudieron cogerse Mariupol, porque lo que pretendían era tener desde el Donbass hasta Crimea la carretera para ellos solitos reabastecerse. Y resulta que Mariupol es la piedra de tranque y los ucranianos la han peleado a sangre y fuego contra esta barbarie de este infeliz. Pero lo otro interesante es que Rusia paró las patas porque logísticamente no pudo. Ya aparecen noticias que dicen que más del 60% de los más de 1.100 misiles lanzados desde Rusia hacia Ucrania han fallado en su blanco. Es decir, pura paja. No sirven para un cebillo, como dicen en Maracaibo. No pegan ni las manos. No han cumplido sus cometidos. Han destruido cantidades de blancos civiles, de inocentes. Han matado cantidades de inocentes. Los crímenes de guerra se les amontonan, pero no han logrado el objetivo de la toma de Ucrania. ¿Qué es eso que dicen las fuerzas hambriadas rusas de que vamos a revisar lo que ya hemos conquistado para consolidarlo? Pura paja, porque resulta que todo el territorio tomado por los rusos no suma más allá del 10% del territorio ucraniano. ¿Y eso es qué? Bueno, que apenas se han logrado coger unos 65.000 kilómetros en el avance, que es algo así del tamaño del estado Guari. Pero para una nación que es el 65% del territorio venezolano, no han conseguido absolutamente nada. Son unos fanfarrones. Después de un mes de bombardear a civiles inocentes y tienen más de 15.000 soldados rusos muertos. ¿Qué significa eso? Que no salieron con nada. Pero lo otro que es importante es entender que fueron las bolas del presidente Zelensky y de su gabinete ministerial y de las tropas y del pueblo ucraniano que dijeron: nosotros no nos vamos de aquí, no nos van a esclavizar y nos tendrán que matar uno por uno, pero Ucrania es de los ucranianos y no se lo permitiremos. Esa decisión del señor Zelensky y de los ucranianos es lo que forzó a que todo Occidente los abastecieran de armas de todo tipo. Lo único que faltaron fueron los aviones, pero es que con los drones tienen. Ahí está que al día de hoy, luego de un mes de combate, le pelaron más de 7 generales rusos. Hay inclusive la noticia de que un general ruso lo mataron sus mismas tropas rusas. ¿Cómo sería de atrabiliario, troglodita, imbécil, sin ningún tipo de liderazgo, que sus mismos soldados los mataron? Así va a quedar más de un general aquí, más de un almirante, el día que se ponga el caldo morado, porque las tropas le van a decir: sí, barrigón, mientras tú andas disfrutándote en una Toyota, no jodas, yo tengo que comerme una lata de sardina podrida con yuca amarga, porque usted no es capaz de exigir al comando para que nos manden la comidita completa, o usted se quita la plata del rancho. Hola, buena amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes, hoy es 2 de abril del 2022, son las 12:45 de la tarde, pero ayer, 1 de abril, en 1939, hace 83 años, el generalísimo Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, firmaba el último parte de la Guerra Civil Española y de esa forma se daba por terminada ese conflicto interno
que en realidad fue la primera gran guerra del siglo pasado de una sociedad conservadora contra las ratas comunistas que estaban representadas por el nombre de la República, que enariciados por rusos se emplearon a fondo para subyugar al pueblo español, y se demostró en esa guerra que en igualdad de condiciones los comunistas son unos pobres toches, bocones, pues cuando se les para un guerrero serio enfrente, se hacen pipí. Y eso es lo que vemos hoy en Ucrania, que luego de casi 40 días de combate, los chauceros rusos resultaron ser lo que todos hemos creído, que son una banda de maleantes centralizados sin delegación de autoridad, o lo llamado sin comando por negación, como se practica en la doctrina de Occidente liderada por los americanos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, y practicada a lo largo del tiempo de forma exitosa de paso por los IDF, que son las fuerzas de defensa israelíes, que lideran con el ejemplo y el mejor desempeño que le puedan dar a las unidades en el campo de batalla. Pero los rusos, que son una gran cadena de mando de burócratas cretinos, piratas de la nieve, pues al ver que no hay descentralización en las decisiones, eso deriva en la muerte de tanto pajugo general. Pues al no formar a sus subalternos, deben frentear el chicharrón con su presencia, dando papaya, y esto ha permitido que la resistencia ucraniana les eche un bimba, y es razón por la cual al día de hoy se han soplado más de 7 generales, más una chorrera de coroneles y comandantes de batallones, donde la inteligencia ucraniana, más los rusos obstinados de estos tíos, le han hecho el favorcito de quitárselos de encima, como sucedió aquí, cuando cayó aquel super Puma que cargaba el alto mando de la Fuerza Aérea luego del 11 de abril. Y el mismo componente azul se encargó de darlos de baja, y por eso trampearon ese helicóptero, para que esas ratas designadas por el Sambo de Sabaneta se fueran pa'l coño. Pues así están haciendo los rusos, donde saben que hay un general plastemierda, le tiran el pitazo a la inteligencia ucraniana para que estos mismos se lo zaplen. Pero luego de ver el avance del conflicto en Ucrania, donde las naciones de Occidente se lavaron las manos como Pilato a las bolas de él, pues mientras Zelensky pide a razón de 500 misiles Javelin y Stingray por día, la rata de José Biden apenas le envía 800. Menos mal que fue la famosa llamada aquella del impeachment del Catire, que ese sí les había mandado suficientes misiles, que son los que le han permitido a los ucranianos detener el paso arrollador de los rusos. Pero en medio de las negociaciones, los rusos pretenden que el fin del juego sea una Ucrania subyugada a los rusos, y parece que esa población de 40 millones, donde se han ido unos 3 al destierro, pero que aún quedan 37 millones de ucranianos, no desean ser esclavos rusos, sobre todo por las consecuencias, y le manifiestan a su liderazgo que prefieren seguir en combate. Es tal entonces el legado de padres, abuelos y bisabuelos que crearon el arraigo de esta nación a seguir en pie de lucha a pesar del feroz ataque del supuesto ejército más poderoso del planeta, que resultó ser un gran bluff. ¿Qué dice el Bernie? Buenas tardes, ¿cómo está la vaina, jefe? Hoy es 14 de abril del 2022 y es la 1:20 de la tarde. Porque es pertinente ver el ejemplo que están dando los ucranianos. Fíjese que la noticia de hoy es que se volaron el crucero ruso, el Moskva, que fue un bicho construido en Ucrania por allá en la década de los 80, que al día de hoy era el tercer barco más grande de la flota rusa en servicio. Se lo cascaron. Los ucranianos dicen que le metieron 2 misiles Neptuno y ya aparecía el cuerpo de defensa ruso reconociendo por lo menos el incendio, y que les tocó evacuar a más de 500 tripulantes de esta enorme nave, para que tenga idea de las cifras. Por ejemplo, el misil Neptuno con un alcance de 300 kilómetros, es decir, que el misil de nosotros, cuando hicimos los disparos más largos en la
Armada venezolana, cuando había armada, llegó casi a 150 kilómetros de distancia, un lanzamiento en teleguiados del Otomar. Bueno, el misil Neptuno llega a 300, es decir, nosotros podíamos dispararle un barco de San Cristóbal a Santa Bárbara de Barinas. Este misil Neptuno que dispararon los ucranianos llega de San Cristóbal a Barinas. Ojalá y pudiéramos tener un bicho de esos para lanzarlo sobre la residencia de gobernadores de Barinas para volar a todas esas pecuecas pa'l coño. Pero lástima, no tenemos esa tecnología ni tenemos el alcance de las armas. Pero lo interesante es que ese barco de 186 metros de eslora, es decir, de largor, y con 510 tripulantes se lo cascaron. Y lo que las noticias que publica la BBC es que el fuego fue en el cuarto de municiones. Y uno dice, sí, toche, ¿es que acaso por los pañoles de armas pasan líneas de combustible? No joda, ese es el sitio más seguro del barco y me va a decir que hubo un incendio. Pues que se lo cascaron, pero no reconocen. Ahora, ¿qué es lo interesante del Mosca? Que ese fue el barco que los rusos tenían para coquinar a toda la navegación del Mar Negro y es el cual utilizaron comenzando la guerra para la toma de Snake Island, donde los ucranianos le dijeron, mire, tienen que rendirse, y los carajos le respondieron, vayan a joder al su madre, y los pusieron presos y después entregaron a estos señores que son héroes ucranianos. Bueno, ese barco que les tomó la isla se lo volaron pa'l coño y allí está el reto de nosotros. El problema no es tener un enorme ejército ni tener gran cantidad de armas. Lo más importante en un conflicto como el que se nos avecina a nosotros son las bolas, la cabeza fría, los objetivos claros y el deseo de libertad de una república. Yo, doctorcito, buenas tardes, ¿cómo está la vaina, hermano? Hoy es 17 de abril del 2022 y es la 1:35 de la tarde. Tenemos que ver, son las declaraciones del presidente ucraniano, el señor Zelensky, que aparecen en Newsmax, donde indica que ante la falta de éxito de la campaña por parte de los rusos sobre el terreno en Ucrania, y por aquello de que si no es para mí no será para nadie, el ucraniano le está diciendo a Occidente que deben prepararse para que los rusos lancen armas nucleares tácticas sobre suelo ucraniano, y esto sería una afrenta terrible a la humanidad, pues por más de que sea un arma táctica, es un arma nuclear. Tiene el mismo efecto de un arma estratégica que hacen un daño, pero en un radio de acción menor. Pero esto es terrible, pues desataría a los demonios y lo que muchos temen, que el viento radiactivo quedaría sobre la zona y por más de que siga siendo Ucrania y los rusos no estén allí, nunca podrá ser poblada en el futuro próximo, pues quedarían las secuelas similares a las que quedaron en Pripyat, en Ucrania, por allá en los alrededores de la planta de Chernobyl en la explosión de la década de los 80. ¿Qué dice el Michigan? ¿Cómo está la vaina, hermano? Hoy es 28 de abril del 2022 y son las 4:05 de la tarde. La noticia que abre hoy los ojos, sobre todo para lo que está sucediendo en Ucrania, pero de cacheteo lo que puede suceder acá en Venezuela, es una nota de prensa de fecha de hoy, realizada por Charlie McCarthy del Newsmax en asociación con la Associated Press, donde dice, palabras más, palabras menos, traducido, lo siguiente. Dice que en Estados Unidos hay evidencia creíble que muestra cómo tropas rusas ejecutaron a ucranianos que se estaban rindiendo. Y esta evidencia creíble de rusos ejecutando a ucranianos intentando rendirse en Donetsk, y estos oficiales americanos lo presentaron ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La
embajadora de los Estados Unidos para el crimen global, Beth Van Schaack, se presentó ante el Consejo el miércoles y durante una reunión se enfocó en los hechos en Ucrania. Y dice, nosotros ahora tenemos información creíble que las unidades militares rusas operando en la vecindad de Donetsk ejecutaron ucranianos quienes intentaban rendirse y en vez de ser puestos a custodia, es decir, ser detenidos, indicó Van Schaack al Consejo. Si es verdad, esto es una violación del principio central de la ley de la guerra, que es la prohibición de ejecuciones sumarias a civiles o a combatientes quien luego de ser derrotados en combate o que se rinden por estar heridos o por otro tipo de incapacitación. La embajadora Van Schaack además sumó que la evidencia incluye imágenes que sugieren las atrocidades y que no son el resultado de unidades actuando por la libre. No, esto es además profundamente perturbador, el patrón sistemático del abuso a través de todas las áreas donde se han encontrado a las tropas rusas atacando. Y es un simple mensaje a Rusia y a sus cuerpos militares y al liderazgo político que el mundo les está observando y que ellos serán llevados ante la justicia. Rusia, entonces, luego de iniciar una invasión no provocada en Ucrania desde el 24 de febrero, va a ser acusada de crímenes de guerra y esto incluye cuando se atacan blancos civiles, el secuestro de niños, la tortura y la violación. Además, un abogado inglés que está a cargo de la investigación de violación de derechos humanos dice que hay un permiso tácito para que las tropas rusas violen a civiles. Fin de la cita. Luego de traducirle ese texto, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿A qué se parece? Eso es un serendipity de lo que ya hemos vivido en Venezuela. Ese tipo de actuación es una repetición del crimen cometido contra Oscar Pérez, sus compañeros y una paisana gocha de acá del barrio Rómulo Gallegos, que aún estando embarazada, estos esbirros que les asesinaron le metieron como 40 tiros e inclusive le metieron tiros en el vientre donde llevaba un bebé. Eso que hicieron acá en Venezuela, en ese crimen en el Junquito, es similar a lo que están practicando las tropas rusas en Ucrania. Y todos los sujetos involucrados en ese crimen deben ser llevados a la justicia porque violaron la ley de la guerra, que es que después de que un hombre está neutralizado, detenido o que se rinde, lo único que se puede hacer es capturarle y llevarle a juicio, llevarle ante un tribunal o lo que establezca el Estado de Derecho de esa nación, pero matarles a mansalva. ¿Qué dice el oráculo? ¿Cómo está la cosa? Hoy es 30 de abril del 2022 y son las 6:35 de la tarde. Pero hay gente que sigue dándole crédito a una pobre basura de hombre como es el malandro Vladimir, sin tomar en cuenta los hechos de esta semana como son las informaciones de que esta basura parece que se ha mandado a pelar a más de 6 oligarcas con familia y todo y entonces los presentan como suicidios, ¿sí? Toche, ¿por qué no me lo... La otra es que a 60 días de guerra se acumulan más de 600 tanques neutralizados o destruidos de los de invasores rusos, sin contar el sinfín de vehículos de transporte, tropas y suministros, y por más de que el tipo se preparó con $600 billones en reservas, más de la mitad las tiene bloqueadas. Pero aún uno debe seguir viendo que sigue recibiendo más de 1.000 millones de euros diarios por la venta de energía a Europa,
Europa, pero también es cierto que cada día son menos los interesados en comprarle energía a este rufián. Y sobre todo, que también son menos cada día los que estén dispuestos a surtirle de provisiones y abastecer su aparato logístico. Pero hay mucho imbécil que no entiende que a pesar de que este ridículo enano fanfarrón, asesino y criminal tiene armas nucleares, eso hoy no significa nada, porque ese es un club donde hay más de 7 naciones. Ahí están los americanos, los ingleses, los franceses, los rusos, los chinos, los indios, los pakistaníes, los israelíes y los norcoreanos. Así que quien tenga armas nucleares, eso no es nada nuevo. Pues si a este batracio se le ocurriese disparar un arma nuclear, el juego se acaba para el planeta entero. Porque ¿qué cree ese pendejo? Que él va a disparar sobre Ucrania y que no le van a devolver su respectivo cocosete. Ese carajo en lo que se mueva en la foto lo van a rellenar de plomo nuclear y el planeta todo se va a joder. Ahora la pregunta es, ¿hay suficientes locos en Rusia que le permitan a este gusano pasar la llave y disparar un arma nuclear? Yo creo que eso no va a llegar. Entonces, también es pertinente observar que lo que este loco quiere será dar la descendencia del planeta, porque se metió en tremendo peo en Ucrania innecesario. Sobre todo que se le olvidó que estos señores son eslavos, sí, los ucranianos. Es decir, es la raíz de los rusos. Y han demostrado a través de la historia que es un pueblo guerrero y que están dispuestos a dar su vida por la libertad. Pero otra parte de la novela que la prensa en español calla, bien sea por resentido, bien sea porque lleva una línea prorrusa en su editorial, por ignorantes o por todas a la vez, es que dejan de lado que el presupuesto ruso de defensa por año no llega a 50 billones de dólares. Y esta semana se acaba de aprobar un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania solo de los americanos en el Congreso americano por 471 votos contra 10 en contra de 30 billones de dólares, más los 14 que ya habían sido aprobados al inicio de la invasión. Es decir, que los americanos a 60 días de arrancar el juego tienen 44 billones de dólares metidos para este chicharrón. Y esto indica que si uno juega con el ojo tapado y un brazo amarrado, como le ha tocado a los ucranianos, para detener la toma de Kiev y toda su nación en los primeros 60 días, ahora imagínense qué serán capaces de hacer estos eslavos cuando le lleguen los pertrechos de la caballería, más los pertrechos que aprobaron gobiernos como el alemán esta semana, más lo que han enviado y siguen enviando ingleses, españoles, daneses, holandeses, las naciones bálticas, Polonia y Hungría. Es decir, aquí hay una clara demostración que el mundo civilizado no se vuelve a calar la esclavitud que significó el imperio soviético que cayó en la década de los 90. Pero este gasto de los americanos no es cualquier caramelo, es el 5% del presupuesto de defensa anual, que supera los 760 billones de dólares. Es decir, que los americanos cuando invierten en defensa es para tener vigilado y a todo el planeta pilas, incluyendo a los chinos en esta partida. Es por eso que esta rata ya perdió la guerra, pues Rusia nunca será lo que fue hasta el 1 de enero de este año, pues lo que les viene es candela. Y además hay que ver que es el Pentágono en que ha ido tomando el sartén por el mango para tener a los locos en check. Y de allí se observa que quien está llevando la línea de las relaciones diplomáticas con las naciones de América, desde México hasta la Antártida, no es el señor Blinken del Departamento de Estado, sino la general de 4 estrellas del Southcom, que tendrá cara de simpática, pero esa tipa debe ser el propio mascaclao para escupir virutas, pues todas las naciones. Yo, Henry, Saribero, ¿cómo está la vaina, hermano? Pero acá lo que mucha gente no quiere entender es que la rata de malandro ruso ya perdió la guerra. Y todo se ve en la forma en que han ido sancionándole paulatinamente y la forma como le están haciendo llegar pertrechos al gobierno ucraniano. Tenga idea, los rusos
producen a razón de unos 60 carros de combate por año y los ucranianos les han destruido más de 800. Es decir, que hay más de 15 años de producción de equipamiento militar y que se los han ido rebanando como salami poco a poco. Que a lo largo del tiempo han matado muchos ucranianos, sí, eso es cierto. Aunque nadie le dijo a los ucranianos que sería fácil no pasar a ser los esclavos de los rusos y menos de este enano infeliz. Pero esa es la lucha de todas las naciones que quieren ser libres, porque en el fondo lo que está en juego es la libertad. En este caso del pueblo ucraniano, pero también de todos los vecinos eslavos de la zona que no van a permitir que Ucrania pase a ser un régimen de esclavos, porque después van por ellos. Moldavia, Lituania, Letonia, Estonia, y después irán entonces por finlandeses, suecos, daneses, porque el hambre de estas ratas cuando se desata, para muestra un botón no queda ver sino lo que hizo la rata de Stalin en la expansión de lo que se llamó el Imperio Soviético. Así que ese es el reto que tienen ellos. Bueno, vieja, cuídese mucho, pásela bien, que yo me voy al Barrio Obrero a meterme una bandeja paisa con un extra de chicharrón con pelos allá en la estancia de Byron, diagonal al CIRE Pirineos de Barrio Obrero, diagonal al CCN de la Papelería Andina, porque eso sí, ahí sí sirven resuelto y el chicharrón es para no dejarle pero absolutamente nada. Cuídese mucho, Dios la bendiga, chao chao.